buenas tardes. Pues son las 9 en punto. Nos da muchísimo gusto ver que se estén integrando varias personas a nuestro webinar, a quienes les agradecemos muchísimo en nombre de AMEDIR el que hayan aceptado nuestra invitación. Estos webinars que estamos teniendo todos los jueves 5 de la tarde en conjunto y en alianza con EGADE Business School, el TEC de Monterrey, como ustedes bien lo saben, y para nosotros es un honor y un placer tener esta posibilidad y este proyecto de vinculación con tan respetada institución. Les saluda Mauricio Reynoso, director general de la AMEDIR, y con el gusto de presentarles esta tarde al doctor José Ernesto Amorós Espinosa, quien estará a cargo de la conferencia que vamos a tener en un minuto más. El doctor Amorós Espinosa es director nacional de programas doctorales en EGADE Business School, co-líder del grupo de investigación con enfoque estratégico de emprendimiento y liderazgo. Es un experto en emprendimiento y desarrollo de nuevos negocios. Actualmente se desempeña como director de programas doctorales. Perdón, ¿sí? Que te interrumpa. No soy Salvador Treviño. No, estás leyendo el currículum incorrecto. Perdón, tienes razón. Sí, perdón. Lo que pasa es que luego voy a tener que dar una plática de emprendimiento y también puedo, no, pero una disculpa por interrumpirte, nada más que... No, al contrario. Al contrario. Pero... Es que somos varios profesores de GADE en el Inter, entonces me da también mucha deferencia que hayas presentado a uno de mis colegas. Perdón, ahí entonces mi semblanza para que la puedas ver. Y una disculpa por interrumpir. No, al contrario, me apena mucho haber tenido este error, pero lo corregimos de inmediato. Permíteme. Permítenos un minuto. No sé si Sonia lo tienes ahí a la mano, la semblanza del doctor. Sí, correcto, te la acabo de enviar. Perfecto. Sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien. ¿Lo recibiste? Ya la tengo, muchas gracias. Al contrario. Pues ahora sí, doctor Salva. Disculpa, por favor, fue mi... Veo mucha audiencia, me da mucha emoción tener tanta gente. Pues mira, ha servido también esta pausa para que ingresaran más personas, así que estamos bien. Ahora sí, tengo el gusto de presentarles con muchísimo gusto al doctor Salvador Treviño, doctor en Administración con especialidad en Mercadotecnia y Análisis del Consumidor por la Universidad de Memphis. Tiene un MBA por la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo y egresado de la licenciatura en Mercadotecnia en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. El doctor Treviño está especializado en las áreas de Mercadotecnia y Estrategia de Negocio. Ha impartido más de 100 seminarios en los niveles de formación general y gerencial y de alta dirección. Es socio fundador de 2 empresas y asesor de otras de base tecnológica en México y Canadá. Actualmente imparte cátedra en procesos humanos, marketing estratégico, marketing digital. Con un estilo conciso y directo, ustedes se darán cuenta en este momento, en unos minutos más, el doctor Treviño conduce procesos de aprendizaje basados en la interacción y la reflexión conjuntas. Salvador, muy bienvenido a esta que es tu casa, a AMEDIR. Muy contentos, como decía yo al inicio, de tener esta alianza con EGADE Business School y estamos aquí prestos ya para escucharte. Te cedo el micrófono. Adelante, por favor, Salvador. Mauricio, muchísimas gracias también a los organizadores, a mis colegas de GADE. Qué gusto saludarlos a todos. Les envío saludos desde la ciudad de Vancouver, en la provincia de la Columbia Británica, en Canadá. Soy esencialmente un profesor adjunto del TEC, emérito, tras 31 años de carrera ya por decisiones personales que llevaría toda la hora a explicar. Terminé yo aquí en Canadá. Fue parte de un proceso de sabático. Los académicos tenemos cada 7 años, según la convención, la oportunidad de salir. Y yo fui el director de división, mandé a más de 40 profesores de la División de Administración y Finanzas al extranjero, hasta que un día me tocó ir a la oficina del doctor Rangel, tocar la puerta y decirle, ahora me toca a mí, ¿me deja irme? Y me dijo que sí. Tras un año de trabajar allá en un proyecto de integración de la facultad entre Tec Milenio y el TEC, ya hace algunos años,
Acá terminé en el 2010. La gente dice que me vine por la inseguridad. La verdad, había buscado el sabático desde hace 3 años. Descubrí Canadá, me encantó. 94% de la población en Canadá es clase media. Es un país que tiene una tercera parte de la población que tiene México y 3 veces la extensión territorial. O sea, muy diferente en muchas cosas. Y creo yo que es muy interesante como referente porque somos vecinos lejanos, no cercanos. Hay un libro ahí muy interesante de la relación tortuosa de amor y odio entre los americanos y los mexicanos, que así se llama, ¿no? Bueno, nosotros somos vecinos lejanos, ¿no? Porque tenemos en medio en estas épocas muy incómodo Estados Unidos en todos los sentidos, ¿no? Muy bien, estas charlas que estamos dando están bueno, ese es un poco del contexto de lo que voy a platicar un poco. Sigo activo en EGADE, normalmente en educación ejecutiva, y esa es la razón por la que estoy dando esta charla, aunque también doy una clase de cátedra en un consorcio que tenemos con la Universidad de Yale en el ámbito de branding digital y estrategias de entrada de empresas de base tecnológica a ciudades mercado emergentes, en países emergentes. Suena muy complicado, es como meter una empresa como Uber en Panamá o en Ho Chi Minh City o en Lagos en Nigeria, ¿no? Entonces, mis alumnos vienen de todo el mundo, tengo una gran oportunidad de tener esa exposición a muchas cosas. También así como mexicano, que siempre seré y soy, veo a México en muchas cosas donde de repente vemos tantos ámbitos tremendistas por la prensa y las redes sociales y lo que sea, más que todo en una muy cómoda media tabla, en todo, hasta en inseguridad, en eso, ¿no? Esa media tabla, pues habrá quien la interprete como una mediocridad, ¿no? Pero a mí me ayuda a ver las cosas un poquito más fríamente, en perspectiva, y a no pensar que todo está ni tan mal, ni tan bien, ¿no? Y que estamos en un proceso que yo creo que ya lleva sus buenas décadas de desarrollo social, que implica la incepción de una gran clase media mexicana, que implica el desarrollo de 14, 15 cadenas de valor poderosísimas, que no las va a acabar ningún régimen ni político, un entorno de negocios económico muy interesante, porque pues obviamente mi familia y mi esposa está conmigo, y de repente volteamos a ver las cosas aquí y decimos que la gente aquí en Canadá está muy tranquila, ¿no? O sea, está muy tranquila. Y en México andamos todos acelerados, ¿no? Entonces, de repente nosotros extrañamos ese paso, ¿no? Y bueno, la idea hoy en la tarde es compartir algunas reflexiones precisamente sobre eso, pero más basadas en información que de una manera especulativa, ¿no? Entonces lo que traigo es una revisión de fuentes de información que nada más voy a repasar contigo comentándolas, ¿no? Que es lo que me va a dar tiempo de hacer en estos 50 y tantos minutos, y con la intención, de nuevo, de que platiquemos un poco sobre las cosas, ¿no? Ahora, leíste o viste, o Mauricio me hizo la diferencia de leer, soy esencialmente profesor de marketing, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí con ustedes? Bueno, siempre he estado en temas de ventas, en temas de organización. Creo que lo que me hace estar aquí es la experiencia que tuve 8 años dirigiendo una organización de cerca de 600 personas y 8,000 alumnos. El 40% del campus Monterrey estaba bajo mi responsabilidad. Tenía 37 directores reportándome, un tramo de control absurdo, así que obviamente me tardé 1 o 2 años en entender cómo. Entonces las organizaciones, las estructuras, siempre me han perseguido de alguna forma u otra, ¿no? Parte de la labor educativa precisamente consistía en cómo generar un proceso que tuviera el basamento y el peso intelectual de un proceso educativo, porque los profesores somos muy celosos, así somos muy celosos de lo que pretendemos es el rol filosófico de la educación, los que al menos somos de vocación, profesores y docentes, con un tema pragmático, realista, más en el Tecnológico de Monterrey, de llevar a cabo una organización que fuera eficiente, ¿no? Que no solamente cumpliera con los objetivos que obviamente están basados en las distintas interpretaciones de los distintos grupos de interés, entiéndase alumnos, maestros, directivos, la sociedad en general, sino también que hubiera un proceso de eficiencia, ¿no? que nos permitiera lo que en el tecnológico llamábamos la salud financiera y la solvencia. Que luego la gente inventa sus historias de que somos una empresa de muchos tipos de educaciones. Somos una ONG eficiente, ¿no? Eso es lo que es el TEC, ¿no? Y obviamente con esa controversia hoy de prensa, pues no sujeta, no libre de críticas y situaciones muy interesantes, ¿no? Pero bueno, entonces entremos en materia. Un poco la agenda que traigo para discutir el día de hoy, voy a empezar a compartir mi pantalla. Tiene que ver un poco con una reflexión de nuevo de la perspectiva canadiense
en los temas que decidí desarrollar, ¿no? Son los temas de estructura y desempeño. Entonces, nada más permítame un segundito, perdón, en lo que hago compartir la pantalla y entonces ya debemos estar listos para trabajar con eso. Muy bien, entonces la idea es trabajar una serie de información que seleccioné, que traté de hacer un proceso de curación de la información que te dejara algún tipo de capacidad de reflexión posterior, ¿no? Que pudieras trabajar eso. Y de nuevo, la perspectiva canadiense, pues es una perspectiva que está ahí, ¿no? Es un país muy, muy curioso en muchos sentidos, ¿no? Porque la gente tiene muchas asociaciones muy idealistas, simbólicas acerca de lo que es esta sociedad y casi todas positivas, me he dado cuenta, ¿no? Entonces, pues lo ves así como un entorno lejano, pero interesante, ¿no? Así como se ven los países escandinavos, así como se ven ciertos países en Europa también. Es muy similar, por cierto, de modelos sociales, muy diferente a los Estados Unidos, ya que tienes que vivir aquí. Te das cuenta de eso, ¿no? Aquí la salud pública es gratuita, tenemos el equivalente al seguro social, también hay un sistema de pensión, también hay un sistema de dos tiers que le llaman, o sea, donde la gente que tiene clase media alta tiene acceso a mejores cosas que la clase media. Pero la clase media, pues, tiene acceso prácticamente a todo. De nuevo, cuando yo me traía a los alumnos, en mi anterior empleo en el TEC y último fue como director aquí de la oficina, ¿no? 5 años estuve en eso. Entonces los traía yo y les mostraba en un ventanal grandote el skyline de la ciudad de Vancouver, ¿no? Les decían, ¿no te gusta? ¿No te parece hermoso? Dije, bueno, pues lo interesante es que las gentes somos las mismas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia entre nuestro país y este país, ¿no? Y reflexionábamos sobre la importancia de entender cuál es esa diferencia. La gente es la misma, ¿eh? La gente es la misma, es muy similar. Dales libertad, se laxan un poquito. Dales reglas, tienden a seguirlas. Entonces, el tema es que los sistemas son distintos. Entonces, lo que tenemos que trabajar en México es en el desarrollo de un buen entramado de sistemas sociales que empiezan con políticas públicas y terminan con las prácticas en los distintos niveles de organización gregaria que tenemos. Llámese organizaciones, sociedades, organizaciones de la sociedad, familias. O sea, todos somos corresponsables de crear esos sistemas que generan eso, ¿no? Entonces, este particular que traigo yo habla sobre estructura y desempeño, básicamente porque ante el ámbito del COVID, pues no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, traemos todos esta bola de telarañas en la cabeza, ¿no? Y decimos, bueno, pues, ¿a dónde va esto, no? ¿A dónde va? Va el tema de un plan A, que es básicamente 95% de lo que antes era, ¿no? O esa cosa que ahora llaman la nueva normalidad, que es una versión acomodaticia de las cosas que se supone se van a quedar, o de plano vamos a entrar a un mundo orwelliano distópico, que por cierto aquí les encanta, de repente prácticamente vienen los zombies y los devoran, ¿no? Entonces, obviamente en esas tres cosas y en ese último tremendista tan alimentado por mitos de Hollywood y todo, pues obviamente estamos con mucha confusión, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es ponernos a acordarnos de las cosas que son realmente estructurales. Una de las cosas que les digo yo a mis alumnos empezando el curso es, estoy ahorita empezando aquí y en septiembre vuelvo en EGADE, y lo he hecho también en el verano y en el semestre de primavera, es que tenemos que pensar estructuralmente. O sea, el COVID es otra variable del entorno más enorme, es el elefante en el cuarto, tiene consecuencias enormes, pero es otra variable del entorno más. ¿Sí? Así la tenemos que entender. Lo que significa es que tenemos que aprender a tomarla en cuenta y seguirle. Tenemos que ahorita estar pensando cuál es mi gran idea para el 2021, cuál es el gran trancazo que voy a dar en mi negocio para salir adelante, cuál va a ser esa estrategia que voy a hacer, cómo voy a hacer para que la gente se siga desarrollando. Olvídate de la cuestión del empleo, de que si lo vas o no a correr, que obviamente está ese tema, ¿no? Pero si al margen de eso decides hacer un desarrollo de tu personal, decides capacitar, aun cuando la gente se vaya a ir agradecida contigo. Yo soy profesor de marketing, no hay peor esfuerzo publicitario que una persona que sale de una empresa molesta y echando pestes de ella. No hay mejor promoción para una empresa y sus marcas y organizaciones que un empleado contento que dice, me trataron muy bien, seguí creciendo, fíjate qué pasó, que me siguieron ayudando a desarrollarme y aun cuando ya no estoy con ellos, lo que aprendí ahí me dejó una ganancia
y además ahora estoy con estas nuevas oportunidades por la capacitación y el entrenamiento que me dieron. Entonces, ustedes tienen un tema muy interesante en a medir qué llevar a sus organizaciones, que es ese, no se vale con el pretexto del COVID romper una inercia de desarrollo de personal que, yo te lo digo, como mexicano en el extranjero, a ver, estamos pero demasiado bien en ciertos niveles, demasiado bien, excelentes técnicos. La educación universitaria en México es en general buenísima, y no estoy hablando nada más del texto, estoy hablando en general. Tenemos una organización que se llama la NUYES, tenemos sistemas de exámenes de salida donde medimos la calidad, tenemos son cerca de, si no me queda claro o actual el dato, medíamos en el TEC, cuando estaba yo en un trabajo previo, hice de todo en el TEC, ahí viene mi información en el LinkedIn, ahí te dejo la liga después. En alguna época estaba también en Exatec, y veíamos, fíjense, que en una clasificación que hacíamos en el TEC de esas cadenas de valor de las que hablaba, donde había una que llamábamos automotriz, metalmecánica, aviónica y aeronáutica, porque esas 4 surgieron, todas son hijas de la maquila, ¿no? que empezamos hace 40, 50 años, ¿no? Y ese clúster de 4, nada más el TEC, tiene cerca de 18,000 ingenieros. O sea, hay 18,000 ingenieros del TEC trabajando en esa cadena de valor gigante. Es el TEC. O sea, ¿cómo estará con el Poli, con la UNAM y con la UDG, que es gigante? Todas las universidades públicas que tienen ingenieros fregoncísimos también. Entonces, a ver, pues todo eso, ¿dónde está, verdad? Eso no se va a ir. Entonces, tenemos que entender que nuestra gran fuerza radica no nada más en esa noción romántica de que los mexicanos somos así, asados. No. Ya tenemos una inversión en capital humano muy buena, hay que cuidarlo. COVID o no COVID, ¿verdad? Entonces hay que seguir con eso. Hay que decir cómo vamos a hacer para mantener la capacitación. Somos muy caros los del TEC y lo que sea. Bueno, pues haz la interna, hombre, ¿verdad? Pon el train de trainers. Entonces utiliza programas ingeniosos que te ayuden a desarrollar. Pero estoy llegando al final cuando debo empezar por el principio, ¿no? Entonces, y además ese es un tema colateral. Quiero ahorita platicar un poco sobre cómo están adaptándose entonces las organizaciones allá. Traigo una pequeña agenda. Voy a hablar un poco sobre el tema de estructuras y eficiencia y si está o no roto el pacto tradicional del que te hablé. Voy de pasadita también a hacer una crítica a varios conceptos que son cadena de mando, tramos de control y organizaciones matriciales. Voy a trabajar un poco con el tema de espacios de trabajo real y virtual como vectores de organización, y luego te voy a pasar una lista con todas las ligas que te mostré para ver esos temas, ¿no? Esto se lo voy a pasar, supongo, a Alonso, a Marcelo, a Sonia, y ellos se van a encargar de hacerte llegar este material. Quiero nada más hacer una pequeña aclaración. Si tú le das doble clic aquí, te va a aparecer la liga, ¿ok? Obviamente, como ya sabemos que estas chunches del Zoom y eso tienen sus piojos, yo ya abrí todas las ligas. Pero lo que tienes que hacer para llegar, ya sea irte a la última página, y verlas todas, o si tienes interés en el contexto del tema que se está manejando ahí, simplemente le das doble clic y te va a llegar al artículo en cuestión, ¿verdad? Entonces, otra vez en materia, vamos un poco a ver cómo está el tema aquí en Canadá, ¿no? Entonces, me voy a tomar la libertad de correr un pequeño video que habla, esta es la agencia noticiosa oficial canadiense, que imagínense, aquí tenemos mucha influencia hasta en el nombre, no, British, entonces el equivalente a la BBC es la Canadian Broadcasting Corporation, y es la televisión pública canadiense, es pública, no es como Televisa o TV Azteca, es como la BBC o como TV, no sé si así TV en España sigue o no siendo pública. Me quedé en la época de Franco que Bruto. El caso es que CBC es la televisión oficial canadiense, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, muy interesante porque tiene obviamente un trasfondo, todo lo que hacen que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad canadiense, ¿no? Entonces voy rápidamente aquí a quitar esto y a hacer un cambio de página para irme a abrir mis páginas de Chrome y poder ver esto, ¿no? Entonces, en un segundo nada más voy a hacer esa pequeña maniobra y voy a estar listo para meterme en esta parte. Sí. Muy bien, rápidamente con Alonso te voy a hacer una pregunta. ¿Estamos viendo la pantalla correcta? ¿Estamos viendo el video de YouTube?
Gracias. Muchas gracias, Alonso. Bueno, entonces corramos un poco el video. Lo voy a correr con subtítulos para que ayude un poco a los que están con el inglés y a los que no, hacemos un comentario al correr. ¿Okay? Esto es un reportaje en la televisión canadiense relativo a la situación de la productividad de las empresas canadienses, la parte que tiene que ver con el tramo de control y la supervisión en el ámbito del COVID. Okay? One huge change we have seen in this pandemic is the shift for millions of Canadians to work from home. But being away from the office doesn't mean employees are totally out of their boss's reach. Many employers are in fact using new ways to keep tabs on their workers, software, for example, to monitor productivity and more. And John has more on the message that there's no slacking allowed, essentially, John. There certainly will not be if things unfold the way they are already starting to unfold in a number of areas. This is a situation where increasingly companies are having employees work at home, and even in the world as it evolves, this may become a permanent part of it. Bank of Montreal came out saying that up to 80% of their employees may have some of their time spent at home. On the other hand, there are companies looking not only at the bottom line, but just in terms of the way the work dynamic is unfolding, and turning to companies like Hubstaff, which is a company out of Indianapolis, and or in Indiana, rather, I should say. They have this. This is a dashboard that you can get, and you can observe your employees' screen time, mouse activity, take a screenshot. There it is, all there. Even the GPS location. So if you consider, for example, that you're may likely be using a company laptop and even a company cell phone, that equipment they would have access to through this. Now, they have to have your permission to be able to do it, but still, this is something that we're seeing evolve. We're even seeing this in classrooms, situations where online exams, there are programs that will allow instructors to monitor pupil, literally, eye movement in terms of what they're looking at on the screen. Could they be cheating during an exam? This also has a very real value in terms of companies that bill by the hour. You would then be able to monitor in actual verifiable terms exactly how much time employees were spending on what particular client, and they could use that for billing. Heather? But in doing that, John, in monitoring as closely as they may well be, are there privacy concerns? Are there even perhaps legal issues surrounding all of this? Well, again, this is the new world we're in, and there are likely to be a few precedents if we think about the work environment in the pre-COVID world. Much of that was established over precedent, over legal action over the years, and in some cases by union action as well, in terms of employees' rights and what they can and can't do when it comes to employers and the impositions on their time. This is a comment from an employment lawyer, Andrew Monkhouse, and he says this: the non-unionized workplace has less control because generally the employer is able to institute policies that they think are appropriate, and employees have limited ability to refuse reasonable practices. And again, you can see that term reasonable practices being fought over in a court of law someday on all of this. And presumably, if you don't like being monitored because they have to notify you that they are going to do it, you could leave the company. But that is a prospect that few in today's work world and the environment we have right now would relish to do. Heather? Thank you, John. Okay. One huge change we have seen in this pandemic. Muy bien, déjenme entonces entrar un poco en materia de discusión. ¿Qué es lo primero que vemos en el video, no? Una preocupación constante por la productividad. O sea, inmediatamente migramos a la casa, inmediatamente dijimos, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Se va a relajar este asunto? ¿Cómo vamos a verlo? No hubo, vamos a decirlo así, una movida exprofeso para lograrlo. Entonces no había una intención de migrar a esto, ¿no? Y estamos hablando de hace 6 meses que este tema hubiera sido impensable, ¿no? Entonces lo primero que hay es ese tema, ¿no? Lo que lleva entonces a un tema de manejo de la productividad, a un tema de supervisión. Y ese tema de supervisión a un tema de intrusión, ¿no? A un tema de intrusión. Entonces todo eso aquí, ya se dieron cuenta, en este entorno, pues genera mucha rispidez entre empleados y compañía. Y estamos hablando entonces de, pues para que la productividad se dé, tiene que haber un proceso que yo llamaría una especie de contrato psicológico, ¿no? O sea, la mutua voluntad de las partes por hacer las cosas bien. Y ese proceso de contrato psicológico, porque lo conocen ustedes bien por el área en la que están,
pues se ve un poco violentado con este proceso, ¿no? Entonces, la mutua voluntad de hacer las cosas no se puede dar por sentada, ¿no? No podemos decir, esto está de alguna forma u otra pasando. El tema del acceso a mis dispositivos, al desarrollo de toda una tecnología de la supervisión, va podemos decirlo así, en voz de esas personas, eventualmente a desarrollar un tema legal de problemas de disputas legales entre las empresas. En este caso, hay muchísimo personal vamos a decirlo así, de tipo sindicalizado en posiciones administrativas, y pues lo que se puede prever es que va a haber obviamente un poco de temas ahí de litigación, ¿no? De litigio, y obviamente eso no es bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos pensar como siempre que y ya eso se nos ha entrenado, y eso es lo que nosotros le decimos a nuestros alumnos en la Escuela de Negocios, que obviamente el tema legal es el último recurso, ¿no? Que siempre va a quedar el tema de la mediación, el arbitraje, cualquier forma de moderación, ¿no? Aún así, ¿no? El tema no es qué tanto va a haber o no legal, el tema es aquí la ruptura de esa especie de contrato psicológico donde había una mutua voluntad por hacer las cosas, había una manera natural, orgánica de medir la productividad, y ahora no sabemos y la imponemos y hay eso, ¿no? Al menos en el estilo de estas personas, ¿no? Vamos a continuar entonces a ver qué está haciendo el gobierno de Canadá, ¿no? Entonces, en la segunda liga que traigo preparada es una liga del gobierno de Canadá, y en esa liga lo que vamos a ver es esencialmente todas las cosas que está haciendo para, vamos a decirlo así, mitigar riesgos para empresas y trabajadores en la pandemia del COVID-19. Será muy interesante, de nuevo, ¿por qué hablé tanto sobre la rispidez en México y lo que sí o no está haciendo el gobierno de México? Porque aquí obviamente es lo contrario, que hay una enorme cantidad de recursos, y yo creo que para educar tu opinión al respecto sobre lo que sí o no se está haciendo en México, sobre el papel, por ejemplo, que los consejos, el Consejo Coordinador Empresarial y todos los, vamos a decirlo así, los sindicatos empresariales pueden o no hacer, reemplazando la ausencia de trabajo del gobierno. Bueno, pues aquí hay vectores, ¿no? Hay vectores, ¿no? Entonces, los vectores tienen que ver con varias dimensiones de este tema de mitigación del riesgo para tanto ambientes de trabajo como negocios en el entorno de la pandemia, ¿no? Entonces, le voy a dar una pasadita rápida a la página, porque lo que quiero es obviamente dejártela para que la estudies y la puedas ver, ¿no? Entonces, hay un claro diagnóstico de cómo ve el gobierno esto, cómo está tratando de hacerlo a través de un enfoque que sí está funcionando basado en las necesidades particulares de la comunidad. Canadá es una federación, pero también es una monarquía parlamentaria, ¿no? Entonces, tiene una forma de gobierno muy particular, ¿no? Y las provincias, no me parece, pero son fieramente independientes, ¿no? En muchos sentidos. Aquí, por ejemplo, la educación no es federal. Muy interesante por parte del gobierno es entonces descentralizar y llevarlo así. Cosa que se está viendo en México más o menos bien también, creo yo, si especular un poco sobre la diferencia entre lo que está pasando allá. Pero el tema inicial es entonces está basado en esfuerzos de la comunidad, ¿no? Entonces, todas las reglas básicamente de eso, una vez que se genera un diagnóstico de cómo está, todas las formas en que puede de alguna forma u otra darse la transmisión, y luego si esto es el qué, son los cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, los temas del protocolo de manejo de la gente en el lugar de trabajo, las prácticas para facilitar preventivamente el contagio, ¿verdad? Y cómo de alguna forma u otra manejarse con los distintos grupos de interés que aparecen ahí, ¿verdad? El proceso de la sana distancia, como decimos en México, acá le llaman physical distancing. La sana distancia es pues una tema ya universal, cómo está manejando. Aquí ha funcionado bastante bien. La gente me pregunta, ¿cómo están allá las cosas? Mi familia, todo. Les digo, aquí está ya prácticamente plana la curva, ¿no? Prácticamente plana. Entonces, estamos completamente al revés que Estados Unidos y México. Aunque ahorita hay un escándalo porque hubo 19 casos, porque unos chamacos se fueron a hacer una fiesta a una playa por el Canada Day. Hace 15 días aquí se celebra, no hay independencia, se celebra el Día de Canadá, porque esto es una monarquía, ¿no? Entonces, el Día de Canadá es el 1 de julio, convenientemente 4 días antes que el de Estados Unidos, ¿no? Que ya sí es independencia.
El caso es que se juntaron y se hicieron ahí una pachanga y se rompió eso, y 15 días después, clarito, se ve el resultado, pero son 19 casos, ¿no? Que es el número grande porque es el número mayor que se ve aquí en toda la provincia, que se dio en casas de asilos de ancianos, ¿no? Entonces siempre se contuvo, y eso generó esa distancia. Aquí la dispersión demográfica y territorial es completamente distinta a la de México. Entonces los camiones van vacíos, la gente anda en bicicleta, hay muchísimo espacio. Yo donde estoy físicamente, veo aquí en un área de 3 o 4 cuadras, quizás 8 personas. Entonces hay obviamente muchas facilidades. Es muy fácil hacer malas comparaciones. Es que yo más que tratar de decirles vamos a tratar de poner en esto en México, vamos a estudiar estas dimensiones y vamos a ver cuáles son esencialmente cosas que sí pudiéramos de alguna forma u otra ver. Y algunos son detalles muy meniales, ¿no? Por ejemplo, la ventilación en el lugar de trabajo, ¿no? El manejo de superficies que tienen alto tráfico, ¿no? El manejo de gente que tiene precondiciones, el famoso tema de si debemos o no utilizar las máscaras, ¿no? Todo aparece aquí. Entonces ahí está, temas, el equipo que deben de tener, más cuestiones de especificaciones para contextos particulares. Esta segunda liga es entonces con eso, interesante como una comparación con lo que se supone que estamos haciendo también en México. Habrá gente que diga, bueno, pues estamos en el primer mundo, ¿no? Pues sí, pero de nuevo, no es muy diferente la gente aquí y allá. Los sistemas son los que cambian, ¿verdad? Decíamos. Entonces, rápidamente nos vamos a ir a hacer así como que una mini clase de lo que normalmente veo yo con mis alumnos sobre el tema, ¿no? Y en la mini clase sobre el tema, lo que normalmente vemos es pues una cosa muy convencional, que te va a servir ahí hasta de repaso, ¿no? Entonces, déjame nada más abrir aquí. Tengo muchas páginas. Sí, aquí está. Bueno, si te acuerdas, cualquier libro de texto de comportamiento organizacional, de estructura de recursos humanos, te habla de las famosas 4 estructuras de la organización, ¿no? La simple, pues es una estructura orgánica que está basada en un proceso donde las cosas se dieron por un acomodo natural. Quién sabe si todas las organizaciones terminan después de muchos experimentos y complejidades, otra vez en ser organizaciones simples, así como diría Peter Senge, ¿no? Las que se comunican y las formales. Entonces está la clásica, la de que desde que tenemos división de trabajo y administración por objetivos, desde que tenemos puestos, desde que tenemos sistemas de Taylorianos y de Fayol, así de planear, organizar, dirigir y controlar. Tenemos 150 años con estructuras funcionales que migran hacia la multidivisional, que no es más que lo mismo, pero en escala, ¿verdad? Y finalmente la supuesta invención maravillosa de la estructura matricial, que de alguna forma u otra, pues está aquí, ayúdenme ustedes que son más expertos que yo ya desde hace 50, 60 años también, ¿no? En la que eventualmente tenemos, vamos a decirlo así, un rol encima de una función, y ese rol tiene pues 2 o más manifestaciones de desarrollo, y esas manifestaciones implican también tramos de control y cuestiones así. Entonces, habla aquí, y es donde me voy a detener a leer un poco, ¿no? Dice, las empresas que se manejan mucho por proyectos generalmente utilizan la estructura de matriz, donde los empleados básicamente se asignan en equipos para maximizar la creatividad y el flujo de ideas, ¿no? Entonces, la estructura, dice, es común en empresas de base tecnológica y de ingeniería. Pues sí, todas las empresas que están en eso, ¿no? Obviamente es una visión muy reduccionista, muy de libro de texto, sobre lo que es una estructura matricial. Pero el tema entonces para preguntarnos nosotros aquí es, bueno, ¿y esto qué o qué? O sea, ¿cómo se va a modificar con el tema del COVID, ¿no? La literatura que traigo es pre y post-COVID, ¿okay? O pre o COVID, porque no podemos decir post, ¿no? Pre o COVID, ¿no? Ya dentro del COVID o previo, ¿no? Entonces, esto obviamente es conocimiento convencional. Vamos a empezar como punto de partida haciéndole caso a esta definición y entonces hablar de qué es un tema de la motivación, es donde, vamos a decirlo así, el empleado tiene oportunidad de desarrollar esa creatividad y ese flujo de ideas, ¿no? Yo viví el proceso de transformación a una organización matricial
de la época del doctor Rangel a la época de Salvador Alba, aunque ya no me tocó como el directivo que fui en esa época, yo ya prácticamente estaba en mi rol de transición que me trajo realmente aquí a Canadá. Entonces estaba en posiciones de staff donde tenía pues prácticamente muy poco personal a mi cargo. Pasé de tener una posición de operación grandotota a tener puestos de apoyo de staff donde mi tramo de control eran de 3 o 4 personas, ¿no? Entonces, cuando mucho. Y una era una secretaria, ¿no? Entonces, el tema aquí es, viene Salvador, hace este proceso, todos los procesos de cambio tienen crítica, porque pues se equivocaría Drucker al decir que el cambio cuesta y no genera controversia, y obviamente tienen pros y contras, ¿no? Entonces, se mete esta estructura de matriz, a mí me tocan esos 2 jefes, típico, ¿cierto? También me toca el típico escenario donde los 2 jefes no se llevan bien, entonces, y donde hay el típico escenario de lucha de poder, o el típico power struggle que es normal, o sea, es normal, no puedes tú tener gente que sea personalidad tipo A y esperar que sean sumisos y tranquilos, ¿no? O sea, algunos son fierotas, ¿no? Decía uno de mis colegas, verdaderos leones rasurados, o sea, bien peinaditos, pero entonces estaba ese tono, ¿no? Pero queremos otra vez pensar estructuralmente y pensar que este tema de la matriz entonces es controversial, ¿no? Y viene el COVID, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Ahora qué hacemos, no? Y eso es a lo que quiero moverme en mi siguiente reflexión, ¿no? Entonces voy a introducir uno de los artículos que empieza a generar normativas sobre qué podemos hacer en ese contexto. Es sobre la muy conocida, al menos acá, tiene muchísima actividad, firma contable y de consultoría BDO, que tiene sede en Londres, no recuerdo si están en México también. No es una de las 4 firmas grandes, sin embargo es una consultora muy grande en temas obviamente de empresa, ¿no? Entonces, BDO tiene un artículo muy interesante que quiero compartir contigo en el contexto de nuevo de Canadá y de alguna forma u otra con la intención de generar un poco de nuevo de normatividad al respecto, ¿no? Entonces, muy interesante es cuando el artículo habla sobre la famosa fase 2, ¿no? La fase de medio volver a las cosas, ¿no? Todos recordamos el sistema de semáforo y de fases. La 1, todos encerrados, sálvese quien pueda. La 2 es una vuelta paulatina, estudiada y parcial a las actividades laborales y de socialización. Y después está la fase 3, que se supone que es de regreso a lo normal, ¿no? Entonces, estamos en la 2 y generar así, ¿no? Entonces, habla sobre los famosos riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues típicamente las restricciones en las interacciones entre personas, este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vivimos en sociedades gregarias que están ahorita en un proceso muy incómodo de reacomodo, ¿no? No estamos contentos nadie con esto, ¿no? Entonces, esa palabra de restricciones es muy clara. Yo estoy dando las clases pues, a trompicones y como puedo, y eso que yo estoy entrenado tras años de haber estado trabajando en la universidad virtual como profesor. Siempre traía un equipo detrás de mí, yo era como un broadcaster, ¿no? Pero él entendía y entiendo 2 o 3 cosas de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con mis colegas que no? Entonces, es en un contexto que es el de la educación, ¿no? Que tan controversial por todo lo que estamos escuchando, ¿no? También satanizado, ¿no? Yo me atrevería a reflexionar sobre esas personas que están pidiendo un descuento en TEC. Yo ya no estoy en el TEC, ¿no? Estoy trabajando en la Universidad de Canadá West, ya te dije, soy un profesor emérito del TEC que está asociado todavía. Y digo, ¿por qué nada más el TEC es el que tiene que bajar eso, ¿no? O sea, ¿que no estamos todos trabajando en distancia? ¿Que no todos estamos ofreciendo servicios parciales? Simplemente lo dejo como una reflexión. Entonces, los spikes en la infección, o sea, esos espantosos regresos, lo que particularmente estamos viendo en Estados Unidos y el miedo que tenemos ahorita, no necesariamente tan presente, excepto en los casos del papel higiénico y de otras cosas más, de la famosa disrupción de las cadenas de valor. Tenía un video sobre eso que por cuestiones de tiempo decidí no compartirte, pero que habla sobre lo que estructuralmente está bien, ¿no? que es el hecho de que las cadenas de distribución de productos y en muchos casos de servicios, porque también el tema de los servicios médicos y educación, bancarios, etcétera, turismo, si me permites, conocí gente pues, que como quiera se fue a sus vacaciones. Yo me fui de camping aquí, pero bueno, aquí teníamos, entre comillas, permiso.
pues están poco a poco volviendo a la normalidad y no hay tanta disrupción en esos temas de la cadena de valor, ¿no? Los supermercados en México, entiendo, están bien surtidos. Tengo yo 8 meses de no pararme por allá, pero están bien surtidos y el tema que escucho es que sí hay inflación, hay un poquito de especulación y abuso con los precios, pero hay eso, ¿no? Entonces, BDO habla sobre 3 acciones de corto plazo, que la primera es pues habilitar, y dice, habilitar significa que tu fuerza de trabajo tenga el equipo y las herramientas necesarias para desarrollar su rol. Segundo es capacitar, y dice muy interesante, ¿no? Para algunas organizaciones esto no es capacitar en el sentido de capacitación, es generar capacidad de respuesta, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, esa generar capacidad de respuesta es interesante la manera en que de alguna forma u otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crear flexibilidad en contratos de empleo, en programación de actividades, en la definición de lo que significa el staff de forma temporal y permanente, en las prácticas de reclutamiento, en una serie de elementos que están ahí? Te recomiendo la lectura de esta parte de Capacity porque es obviamente muy puntual para tus necesidades. Y el típico tema, comunicación, coordinación, bueno, es el tema de coordinación, ¿no? Perdón, donde tenemos que ver eso. Entonces, corto plazo, habilitación, desarrollo de capacidades y coordinación. Largo plazo, rediseño, que es el famoso escenario donde pues algunas cosas no volverán a ser lo que antes fueron. No conviene hacer juicios de valor, simplemente tomar en cuenta ese escenario de los 3 que mencionaba yo, el no tan orwelliano, el escenario B, donde vamos a tener eso, la manera en que vamos a establecer las relaciones laborales con la gente y la manera en que vamos a tratar a las personas a las que vamos a tener que redefinirles su rol y que por lo tanto algunas de ellas no van a sobrevivir ese cambio. Y ese es el número 2 en la termination, que es, vamos a decirlo así, la manera en que vamos a hacer pues, reajustes, reacomodos en el personal. Y tercero, pues el flex work, que ya venía, ¿no? Ya todos sabíamos que ya estábamos utilizando esos espacios abiertos, ya había una serie ahí de condiciones muy interesantes con relación a eso, y ahora pues vamos a tener que revisarlas, ¿no? ¿Qué va a pasar con WeWork? Va a acabar de ser, vemos el caso en mi clase de mercadotecnia digital, ¿no? Entonces, pues va a ser esto una oportunidad o no para ellos, ¿no? En teoría era ese famoso océano azul que estaba desplazando el concepto de oficina y de trabajo. Bueno, el tema es que les pegó donde más les dolía, porque WeWork es un concepto gregario, no es un concepto de office space sharing. Y el tema ahorita es que no podemos hacer el sharing, el office space sí, pero el sharing no. Entonces, es muy interesante ver la perspectiva de cómo estas organizaciones tendrán o no la resiliencia y la inteligencia para ver eso, ¿no? Entonces, obviamente, tres vectores de largo plazo, 3 vectores de corto plazo, muy interesantes también para tu reflexión posterior. Vamos a continuar nuestro análisis con 2 artículos también muy interesantes que hablan sobre la situación en Canadá, ¿no? El primero es sobre, vamos a ponerlo así, agilidad. Es el tema de agilidad. El término en inglés es nimbleness. Entonces, el Conference Board publica una entrada de blog muy interesante sobre líderes y qué tanto tienen la capacidad de ejercer procesos de liderazgo en función a ese proceso. Y más decir, ¿y dónde está la crítica de las organizaciones materiales? Bueno, voy a empezar con ese y luego me voy a ir a la crítica con McKinsey, ¿okay? Entonces, voy a trabajar entonces un poco, bueno, ya está abierto, déjenme nada más hacer aquí apertura de esos, sí, era, no, es el Conference Board de Canadá. Muy bien, entonces, a ver, esta es una nota sobre el proceso de agilidad, que tanto los líderes son o no ágiles, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, dice aquí, ser ágil, ¿no? Pues simplemente porque tú tienes que poner el orden, ¿no? Tienes que sentar el precedente, tienes que dar el ejemplo. Entonces dice aquí que muchas veces pues, los líderes también andan pues, más perdidos que sus equipos de trabajo, ¿no?
Y entonces ellos hacen una definición hermosísima que me gusta mucho, que quiero poner a tu disposición sobre precisamente este tema, ¿no? que le llaman nimbleness, que es la capacidad de adaptación. Dice que es mucho más allá que simplemente reaccionar rápido. No sé si reaccionar rápido sea un pleonasmo, ¿no? Pero bueno, es moving fast en inglés, ¿verdad? Entonces dice, tiene que ver con la adaptación, con la evaluación sobre la marcha y la planeación continua. Entonces dice, mover a la gente a un distinto rol y luego y cambiar posiciones. Dice, eso no es ser ágil o adaptable. Dice, debemos adaptarnos como líderes tanto como se demanda por el trabajo mismo, ¿no? Entonces, la primera es bien interesante, ¿no? Porque es una invitación a que hagamos una autorreflexión sobre nuestros roles como líderes, ¿no? Entonces ya te hablaba yo de todas esas imperfecciones que en el tema pre-COVID, con la cuestión de las organizaciones matriciales, podíamos darnos el lujo de sostener, ¿no? Podemos darnos el lujo de sostener a un cuate que estaba en medio de una lucha de poder entre dos jefes, ¿no? Podemos darnos el lujo de manejar cierto nivel de ambigüedad. Podemos darnos el lujo también de hacer una gestión basada en resultados y no en otra cosa, ¿no? También ser laxos con todo, ¿no? Desde el ambiente de trabajo hasta una serie de cuestiones que tienen que ver con equipo, etcétera. Los típicos procesos de deterioro que se dan en las organizaciones conforme se van generando esos procesos, ¿no? Entonces, pues ya no. Tenemos que ser muy claros en cuál es nuestro rol como líderes en esta nueva época. Tenemos que aprender a definir qué significa ser flexible en esto. Y pues cualidades que de alguna forma u otra son las de siempre, pero vamos a decirlo así, se matizan, se vuelven aún más importantes. Está la capacidad de escuchar. Ante tanto estrés y ante tanta cosa se nos olvida que eso es muy importante. El entorno tecnológico no lo facilita. O sea, imagínate, aquí tendríamos a lo mejor tú y yo, si estuviéramos en una sala de GADE, una charla un poquito más pausada, tendría yo la oportunidad de hacer un engagement, una interacción con, ¿cuántos hay aquí? Ya 200 y pico de personas, maravilloso, ¿no? Algo estaría yo haciendo para generar engagement con ustedes, ¿no? Y pues ahorita no. O sea, y ese engagement a mí me hubiera dado guías para más o menos matizar mi charla, llevarla en distintas direcciones, ¿no? Y hacer eco de alguno o dos comentarios, críticas, lo que sea, y hacer ahí un poquito de diálogo socrático sabroso que hacemos en estas sesiones, ¿no? Entonces, pues no. Entonces hay que encontrar la manera de aprender a escuchar, ¿no? Luego, consultar, ¿sí? Mucho de lo que tenemos que hacer, de acuerdo al Conference Board, es también consultar, o sea, indagar, preguntar, ver, verificar qué está pasando, ¿no? A ver, ¿cómo está el tema ahí con nuestros clientes? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Lo estamos viendo bien? ¿Cómo se sienten nuestros empleados? ¿Te has dado cuenta cómo está el tema ahí del estrés, de la gestión del tiempo, etcétera? ¿Cómo se sienten? ¿Qué perspectivas ven? ¿Cómo están interpretando las señales que tú les das? Está el tema del involucramiento con las personas también, que obviamente está paradójicamente, porque estamos con todas estas herramientas tecnológicas, también limitado, ¿no? También limitado al trato humano, ¿no? Está aquí en un comité académico donde estamos lanzando una maestría nueva para nosotros en marketing, ¿no? Y pues yo soy el líder académico y ya crecimos tanto en mi pequeña universidad aquí en Canadá que pues ya no cabíamos. Entonces nos íbamos a una sala de juntas en WeWork, que aquí está a 2 cuadras de donde estaba ya nos vamos a cambiar a un nuevo campus, donde estaba en pleno centro aquí de Vancouver el edificio sede de la universidad, ¿no? Entonces ahí voy yo a ese tema ahí del WeWork, ¿no? Y me tocó conocerlo por primera vez y yo feliz, ¿no? Estar en ese entorno de trabajo muy interesante, con esos chamacos ahí, millennials, haciendo startups, muy interesante, tema corporativo en plena, vamos a decirlo así, no sé si sinergia, pero sí simbiosis. Medio que cada quien anda en lo suyo, ¿no? Pero algo se te pegará por osmosis, de los típicos ejecutivos de empresa hasta los fulanos que andan ahí jugándose la vida en una laptop tratando de sacar una app que los haga millonarios, ¿no? Entonces, todo ese entorno era muy interesante para afuera, ¿no? Entonces, otra vez, ahí pues había una enorme interacción entre los equipos que estábamos. Había 6 personas en mi equipo y estábamos tratando de hacer lo que tiene que suceder para que el Ministerio de Educación en British Columbia nos apruebe el programa, ¿no?
Esa es mi meta, mi única y absoluta meta. Ya después me preocuparé porque los alumnos tengan ahí si sé de marketing, sé que el programa está bien. El tema es cómo hacer que nos aprueben el programa. Punto. Sobre todo porque somos una universidad privada sujeta a un enorme escrutinio. Bueno, te dejo entonces el tema del Conference Board como también otra manera de autodiagnóstico de nuestro rol como líderes en este tema del COVID, también en el contexto de lo que están viendo en Canadá. Y aquí la famosa crítica, ¿no? El artículo que te voy a poner, igual ya lo conoce, todo el mundo conoce ya 15, ya está muy platicado. Es también medio conocido, ¿no? Es el segundo de una serie de artículos. Este está fechado en 2019, el primero sale en el 16, y es un artículo que veía yo y veo todavía en mi clase de comportamiento organizacional aquí, donde les hago a los alumnos que lean un artículo que se titula Redefiniendo la organización matricial de McKinsey, ¿no? De nuevo en 2016. Es una crítica a lo que más o menos veladamente ya comenté, ¿no? Sobre sí hay muchas cosas positivas, pero realmente no hay necesariamente una mejora drástica en la productividad. Entonces aquí se hace una cosa aquí interesantísima, muy interesante, que yo rápidamente voy a proponer para entrar a esto, ¿no? Entonces, la crítica no es más bien el centro de este artículo, más bien es la propuesta que tiene. Y que, obviamente, pues esto técnicamente es pre-COVID, ¿no? Estamos hablando de octubre del 2019, o sea, pero ya traíamos, no el tema del virus ahí, traíamos el tema de la inquietud de los cambios en sistemas, ¿no? Porque también está pasando que hay una enorme cantidad de efervescencias sociales ahorita, ¿no? Muchas, o sea, muchas instituciones estamos entrando en entropías de largo plazo que empiezan a suceder, ¿no? O sea, la primera y más clara es la educación, o sea, el pacto social de decir, estudia, hijito, porque te voy a dejar como única herencia tu educación, y vas a ser este ingeniero y ese licenciado, y te va a ir muy bien, y te van a dar una chamba en el Grupo Monterrey, y vas a los 10 años a ser gerente, y te vas a comprar una casita ahí en el sector de clase media alta, te vas a dar a tu esposa y tu carrito, y tus hijos mejor educación que tú, y te vas a poder jubilar bien, y ya los millennials, no sé si ni siquiera quieran eso, ya no lo esperan, ¿no? Porque, entonces, a ver, los educadores, ¿qué vamos a hacer para reintegrar ese tema, ¿no? Lo peor del caso es que llegó Obama hace 5, 6, 7, 8 años, lo que sea, y dijo, ¿para qué estudian 4 años? ¿Para qué estudian? Y bolas, empiezan las carreras de 3 años. Aquí la mitad de los programas universitarios son associates, de 2 años. Y vámonos a trabajar luego. Todos aquí empiezan en posiciones de trabajo. Le daba yo clases en el 2010 a mis alumnos del AE, de Bachelor of Commerce. Se gradúan y entran de cajeros al Toronto Dominion. Imagínense que entre un cuate que se graduó en la Altec de cajero al Banorte. Perfecto, ¿no? O no. Que empiecen desde abajo y se la ganen, ¿o no? Pues sí, el problema es que les cobramos $47,000 en colegiatura de valor presente neto y les creamos una serie de expectativas, ¿o no? ¿Verdad? Entonces el tema, humilde o no de eso, porque a mí me encanta que los alumnos salgan de cajeros y se la ganen, ¿verdad? O sea, yo salí de la carrera del TEC, al año estaba trabajando en Alfa, al año y medio me piratearon y me fui a Oxxo, y estando en Oxxo, estando el director general con el pleno de gerentes y ejecutivos que estábamos ahí, hace una pregunta y dice, ¿quién de aquí sabe hacer un corte de caja? Y el pleno, no te voy a decir que nadie sabía, pero el 80% no sabíamos hacer un corte de caja y manejábamos una cadena de tiendas de conveniencia. O sea, no se vale. A lo que voy con esto es que tenemos que desarrollar ese nuevo pacto social, ¿no? Y tenemos que verlo, ¿no? La organización en hélice. Qué bonito tema ahí del DNA, ¿a poco no? Son bien picudos estos del McKinsey para vender metáforas hermosas, ¿no? Con el crisp y todo. Podría hacer un paper entero con toda esa metáfora, ¿no? Pero bueno, más que eso quiero mostrarte el gráfico, ¿no? Donde viene la matriz de la organización tradicional, y la entendemos así, pues la estructura, ¿no? Típica de jerarquías y niveles y regiones y tramo de control y responsabilidad. Y acá, rácale del lado derecho en mi referencia a la organización hélice, o helicoidal, o como quieras llamar, donde ya no hay rayitas ni duras ni punteadas, y donde hay 2 roles: facilitadores
y creadores de valor. Facilitadores, soporte, staff, lo que sea, creadores de valor. Punto. A ver, bajámela más despacio. Léete el artículo. Ahí está. Facilitadores y soporte. ¿Ok? Perdón, soportes, capacitadores y creadores de valor. ¿No? Entonces, son casi las 3:55. Te dejo esas ideas. Sé que están haciendo sentido intuitivamente en tu mente. Entonces te dejo de alguna forma u otra reflexionarlas y simplemente decirte, quizás el crux de mi presentación, el cúspide, es esta reflexión. Sobre cómo con el COVID tenemos que generar entonces, pues esta situación sencilla, ¿no? Donde tenemos habilitadores, Capacity, Capabilities Manager y Value Creation Manager, que es creador de valor. Entonces, a ver, son los de ventas y los de administrativo, son los de recursos humanos y los de operaciones. Estos ven cómo generar la lana, estos cómo cuidarla, estos cómo generar el producto, estos cómo darle calidad al producto. O sea, sí, pero estamos hablando de una reenfoque y reaproximación de sus conceptos para tratar de generar organizaciones en donde los roles están siendo ahorita puestos. Y quizás lo interesante de este artículo, de nuevo, es que te abre perspectivas, ¿no? Te abre perspectivas, porque entonces estamos hablando de equipos de trabajo, estamos hablando de la interacción de los roles, o sea, evaluadores, creadores de valor y habilitadores están los dos trabajando en conjunto. No hay el tema del silo tradicional que se ve funcionalmente, que seguimos pegado al tema del silo. O sea, están los tipos de finanzas, están los tipos de recursos humanos, están los tipos de... Y no tiene nada de malo porque esas funciones, yo digo, son, y a lo mejor por mi sesgo de profesor de escuela, digo, son hermosas vocaciones. Y esas no se van a acabar aquí. Son más bien los roles y la manera en que entendemos lo que la gente hace. O sea, hace mucho tiempo que ver a una persona de contabilidad como contador únicamente es un absurdo. Hace mucho tiempo que ver a un mercadólogo como una persona de mercadotecnia nada más es un absurdo. Hace mucho tiempo que ver a un experto en recursos humanos como nada más experto en RH o organizaciones o como le llaman ustedes elegantemente ahora talento y cultura, eso no es cierto. O sea, todo el mundo tiene una visión holística de la organización. Todo el mundo tiene una visión holística de la organización. Todos vemos al Porter. El Michael Porter nos dijo, todo el management tiene que ver con productos, mercados y procesos, y todos tenemos esa visión holística del negocio, ¿no? Entonces, a medir, pues, no está exenta de los mismos roles y retos y todo que tiene el TEC, ¿no? Ustedes son los profesionales de recursos humanos. Sí, pero ustedes mismos estarán de acuerdo en que nadie admite una definición angosta o estrecha de nuestro rol. Al contrario, ustedes están aquí para mejorar el entorno social y están agarrando el ángulo de la perspectiva humana, ¿no? Que siempre ha hecho la hermosa profesión que ustedes tienen, ¿no? Muy bien. Cierro un poquito mi charla con un par de cosas que quiero mostrar. Yo sé que estamos sobre el tiempo. La primera es el tema de vectores de la organización a través de espacios de trabajo virtual y real. Un diagnóstico, sí, ya los conoces a estas gentes, es muy grande saber. Esta es una de las 4 empresas grandotas de consultoría, que es PricewaterhouseCoopers. Estoy básicamente en la de Canadá. Ya vi a Sonia que me está diciendo que tengo que cerrar. Reviso, gracias por avisarme. Reviso un poquito esta nota y entramos un poco a las conclusiones de la charla y algo de discusión. Entonces, sobre el tema de PricewaterhouseCoopers, que es también muy sólido, con esas gentes de McKinsey. A ver, sí, aquí está. Ellos dijeron, a ver, esto el COVID, pues no se va a ir tan rápido, ¿no? No se va a ir tan rápido. Entonces generaron, como siempre, su white paper, ¿no? Como hacen estos consultores, sobre lo que los líderes de negocios canadienses deben saber sobre el COVID, ¿no? Y lo pusieron al estilo maravilloso de estas consultoras, ¿no? Con una estructura que yo podría escribir un libro de texto con la estructura del contenido de este white paper solito, ¿no? Que es como esa parte, ¿no? Obviamente con el look and feel del infograma que tiene la página, también te dejo para que lo veas. Realmente donde está la carnita de eso es en esta secuencia y en particular en uno de los temas ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo ellos tienen vamos a decirlo así, un marco de referencia
que me encantó. Me encantó y quiero poner a tu consideración. Entonces, a ver, ¿cómo respondes tú ante una crisis? ¿Cómo respondes ante una crisis? Porque ahorita le llamamos COVID, ¿no? ¿Cuál será mañana, no? Otra vez la del virus de los zombies, o qué va a ser, ¿no? La Guerra Fría 3, o se enojaron los chinos y los coreanos del norte. O sea, ¿qué crisis quieres, no? El huracanzote grandote, el tsunami de tsunamis. O sea, ¿cuál va a ser la crisis que siga esta, no? Y cuál va a ser nuestra reflexión sobre la resiliencia de la condición humana, porque realmente sí somos muy resilientes los seres humanos en general. Pues está el tema de movilizar, estabilizar y ahora sí hacer estrategia. Reaccionar, estabilizar y hacer estrategia. Movilizar, o sea, contener, estabilizar, calmar y hacer estrategia. ¡Ah, caray! Qué interesante está esto. Entonces, esta cuestión de contención, de movilizarte para contener, pues a lo mejor va a durar 6, 7, 8 meses, ¿no? O sea, está el tema de qué va a pasar en octubre. Todos estamos esperando a que en octubre salga la vacuna. No salió la vacuna, 6 meses más de lo mismo. Otra vez, pues sí, 6 meses más de lo mismo. Y es el escenario de la gripe española del 2018, donde el ramalazo se vino en octubre y no en el verano. No sé. O sea, por lo pronto tenemos que entender que este periodo puede durar de 6 meses a año y medio, ¿no? El movilizar. El estabilizar, ¿a poco? Sí, el estabilizar va a ser el famoso brinquito de la palomita que has escuchado de los economistas, ¿no? Ese proceso de estabilizar. Y finalmente, ganadores y perdedores. Metes estrategia, vas a haberle sacado provecho a este tema coyuntural y habrás de alguna forma u otra reaccionado con eso, ¿no? Entonces, no estoy vendiendo yo a PricewaterhouseCoopers como servicio consultoría. Bueno, sí estoy. No trabajo para ellos ni me pagan ni un peso. Simplemente estoy reconociendo que vamos a decirlo así, marco de referencia es bastante útil, ¿no? Y en particular te recomiendo la lectura de que tiene que ver con la fuerza de trabajo, que es el que tiene que ver con mi tema, ¿no? Entonces, en particular, dice, más que el bienestar de las personas, se vienen una serie de retos que tienen que ver con cómo desarrollar el trabajo remoto a escala. O sea, ahora sí, de manera significativa. Y entonces ahí agarra una serie de ideas que aparecen en los bullets. Dice, bueno, hay que simplemente ponerle atención a los temas de movilidad global, que van desde políticas de recursos humanos, protocolos de viaje, cuestiones de primeros auxilios, también el tema del trabajo remoto, incluyendo la posibilidad de hacer lo que aquí llaman furloughs, o sea, paros de trabajo sin correr a la gente, y la posibilidad de trabajar obviamente a distancia o reubicar personas. Y finalmente el tema de los flujos de información y de tecnología y las necesidades de infraestructura para poder soportar esos cambios. Entonces, si le das ahí clic al report, obviamente se van a un segundo nivel donde están trabajando un diagnóstico muy interesante, que es una especie de FODA, que te ponen ahí sobre lo que están haciendo. Obviamente, recordemos la paradoja del tema canadiense, ¿no? Que es un país grandote, con poca población y muy enfocado en sus industrias y todo, ¿no? Aquí está el petróleo, la madera, la cuestión de la minería, muy controversial, por cierto, en México. 3 o 4 industrias primarias grandotas, una enorme industria atomizada de desarrollo de base tecnológico. Si tú te vienes a Vancouver tras haber estado en Seattle te van a decir, aquí tenemos a la Boeing, aquí tenemos a Microsoft, aquí tenemos a Starbucks, aquí tenemos a Amazon. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay 300 empresas de videojuegos chiquititas que están haciendo desde el FIFA EA hasta la mitad de las caricaturas del Cartoon Network y de Nirvana. Entonces hay una cantidad enorme de talento. Aquí tenemos una cantidad increíble, hay 1,600 exatecs, la gran mayoría trabajando en ese tipo de empresas. Para que tengan nada más una idea, es todo un grupo enorme de gente que egresó de esas carreras, comunicólogos y hay hasta mecatrónicos, ¿no? Que les da eso, todos los tipos que le mueven a la programación y que les encantan los videojuegos, esos chamacos, ¿no? Me llevan a conocer, y así termino con esta anécdota, el estudio de Sony aquí. Estaba trabajando en la película de Spider-Man, del Multiverse. Entonces me llevo un director de carrera del TEC a platicar con el cuate que era un maestro de tiempo parcial en una de las escuelas con las que tenemos un convenio,
y al mismo tiempo el director de todos estos animadores gráficos, ¿no? Que esa es el listota que aparece al final de las películas, ¿no? Y entonces veo un mar así de computadoras, pero un mar 100 así, en una sala semioscura, ¿no? Y todos así, agazapados en las máquinas. Entonces grita el tipo y estoy viendo y dice, ¡Tech! Así grita, ¡Tech! Y como 5 levantan así como el puño, ¿no? Dije yo, caray, eran nuestros alumnos que estaban trabajando ahí. Me dio tanto gusto. Les digo, sí, los mexicanos somos muy buenos, hombre. Es que estos tipos contra quién compiten, pues contra los fregones de siempre, los hindúes y los chinos y los coreanos, esos que tienen maneras hasta enfermizas de trabajar, que nosotros no queremos tenerlas, por cierto, ¿eh? Yo no sé si yo quiero tener la ética de trabajo de un coreano, no lo sé, ustedes me ayudarán mejor, no sé, yo creo que nosotros tenemos mucho ingenio y también somos muy trabajadores, entonces bueno, al menos yo lo soy. Yo nunca llego tarde a mis clases, ¿me explico? Para no meter el tema ese de los mexicanos y eso. Y hago mi trabajo muy bien y represento a mi país aquí con muchísimo gusto y orgullo y cariño, ¿no? Y entonces, para que lo que gente vea a través de mí, en la medida de mis posibilidades, sea cosa buena, ¿no? Entonces, y así pasa, ¿no? Que cada vez se dan cuenta de que eso ocurre. Bueno, te dejo ese análisis como un cierre. Aquí está la lista de los temas que... Discúlpame, muy a la carrerita vimos. Perdón, no estás viendo el PowerPoint. Déjame hacer eso. Ok. Aquí está. Entonces, este PowerPoint que le voy a pasar a Ana Patricia y a Mauricio y a todos ellos, pues trae ahí la liga de los recursos, ¿no? Desde el primero, que es el tema de Canadá y todo el tema de cuestiones de salud pública, que te sirve para entender un poco el tema de cómo se está manejando aquí la contingencia a nivel gobierno, hasta el famoso FODA de cómo trabajar los ambientes de trabajo que recomienda para Canadá PricewaterhouseCoopers. Y pues muchas gracias, espero no haberte abrumado, sé que hablé mucho, me pidió Mauricio que me extendiera a gusto y pues me tomé un poquito más del tiempo, espero haberte dejado un par de ideas que te ayuden. Te invito a que pues sigas haciendo tu trabajo con ese entusiasmo con el que lo haces y a ustedes como miembros de la organización agradecerles en nombre del TEC y de GADE su asociación y su interés de trabajar con nosotros. Y pues en este momento me detengo para entretener algunas preguntas, comentarios que salgan. Mauricio, adelante por favor y muchas gracias. No, muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias, doctor Treviño. Muy interesante. Sí, efectivamente ya estamos sobre el tiempo. Lo que vamos a hacer es, si nos permites, algunas de las preguntas las ponemos y las agrupamos temáticamente, te las mandamos y nos das algunos comentarios, subimos el material en nuestra página para que esté en acceso disponible para todos los que esta tarde nos han aceptado la invitación. De verdad, te agradecemos muchísimo, muy interesante. Te deseamos mucho éxito allá en Vancouver. Se escucha que tienes muy buenos proyectos y algo que dijiste al final, pues me gusta muchísimo. Estás representando a un México profesional, puntual, en fin, que eso es somos muchos más los que somos así en México que los que no lo son. Y me da mucho gusto que estemos bien representados por ti en Canadá. Muchísimas gracias por ello. Te mando un abrazo con mucho aprecio, Mauricio, y a todo el equipo y a todos. Hasta la próxima. Les agradezco muchísimo su invitación. Mucho éxito. Cuídense mucho y estamos en contacto. Muy buenas tardes. Para los que quieran, mi información está en LinkedIn, ahí me encuentro. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor, que esté muy bien. Buenas tardes a todos y que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego.